Entre tus compañeros de laburo hay de todo. Y ahora hay periodistas. Crónica Anunciada. Somos como vos, pero periodistas. Querenos. Minutos pasan de las 11 de la mañana, muchos oyentes festejando el momento pausa elegido en esta oportunidad por la querida Sol Rodríguez Garnica, muchos. Y nosotros nos vamos a hacer la segunda entrevista del día de un tema que nos interesaba mucho poder hablar. Lo hemos tocado esta semana porque durante la pandemia vimos que se instaló, y sobre todo en los últimos días con el inicio de la campaña de vacunación, que es la propagación y la existencia de estas fake news que se vienen difundiendo, sobre todo en los últimos días por las distintas vacunas. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Matías Di Santi, él es jefe de medios en el portal Chequeado, que tiene la amabilidad de atendernos. Matías, muy buenos días. Rocío Criado, Sol Rodríguez Garnica y Agustín Genoni, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenos días para todos, buenos días para la mesa. Bueno, muchas gracias por atendernos. La verdad que nosotros venimos hablando de este tema y vengo siguiendo mucho el laburo que hacen desde Chequeado, también un poco lo que fuiste vos compartiendo estos días y este tiempo en redes. Y nada, a ver, sabemos que las fake news existen hace tiempo, que no es algo nuevo, pero sí que durante la pandemia se intensificó y mucho, y sobre todo estos últimos días con el inicio de la campaña de vacunación. ¿Cómo lo estás viendo vos? Totalmente. Vos sabés que yo pensé que el año 2021 iba a arrancar un poco más tranquilo, y la verdad es que un día después de que el gobierno nacional pusiera en marcha el plan estratégico para la vacunación contra el coronavirus, sobre todo centrado en la vacuna Sputnik V, lo que vimos desde Chequeado, donde hacemos monitoreos diarios, es que comenzaron a circular muy fuerte desinformaciones sobre la vacuna. La última semana lo que vimos es circular en WhatsApp y en Facebook es un audio-video donde hay 3 personas anónimas que plantean que se ha suspendido la campaña de vacunación en diferentes lugares del país por supuestos efectos adversos de la vacuna en el personal de la salud, y sobre todo se centraron en la ciudad de Rosario, ¿no? Uh-huh. Pero cuando uno ve esto, lo primero que ve es, lo primero que se pregunta es quiénes son los que organizan esta campaña de desinformación, que tiene éxito sobre todo en personas que no tienen la posibilidad de chequear lo que les llega, y además donde hay espacios vacíos de información, porque el gobierno nacional ha firmado contratos de confidencialidad con diferentes laboratorios, lo que hace es que no tengamos toda la información respecto de las vacunas. Y cuando uno mira quiénes son los que firman estas campañas, hablamos de un grupo que nosotros veníamos investigando desde fines de 2019, antes de comienzo de la pandemia en la Argentina, que es un grupo que se llama Médicos por la Verdad Argentina. Se llama Médicos por la Verdad porque efectivamente es un grupo que está conformado por médicos matriculados, por epidemiólogos, por inmunólogos, que tiene su filial acá en la Argentina, pero que se ha iniciado en España, es un movimiento que se ha iniciado en España, que también tiene su filial en Alemania, y se ha esparcido como agua en toda América Latina, en 14 países de América Latina. Y en Argentina lo que han hecho durante todo el año 2020 es convocar a marchas anticuarentena, convocar a marchas anti-legalización del aborto, y en el último capítulo estamos viendo convocar a campañas antivacunas y generar desinformaciones sobre la vacuna rusa. Ahora, con esto que decís, ¿no? Porque cuando nosotros vemos cómo se difunden las fake news, esta información falsa, vemos por un lado este grupo que vos mencionás de Médicos por la Verdad, que hay que aclarar, son médicos en serio, digamos, tienen su matrícula para ejercer, y también aparecen a veces los trolls, que son, digamos, que tienen una función más bien anónima, a veces se suman algunos medios de comunicación y algunos periodistas, digamos, como que esa difusión a veces la vemos desplegada en distintas instancias. ¿Cómo impacta eso? Porque digo, el hecho de que tal vez un médico te diga eso tiene muchísimo más peso que lo veas en un troll de Twitter. Mirá, tal cual. Nosotros pensábamos que eran personajes secundarios, pero en el último año empezamos a ver que estas personas empezaban a ser invitadas en medios de comunicación. Recuerdo la entrevista que le hizo Viviana Canosa en Canal 9 a Chinda Brandolino, que es uno de los exponentes
más visibles de este grupo. Estamos hablando de una médica que está matriculada en 3 provincias del país, que estudió medicina efectivamente y que es una ferviente opositora a la vacuna, sobre todo, donde se mezcla lo religioso, también el nazismo, porque es una persona que ha sido precandidata por las diferentes variantes que tiene el partido nazi en Argentina, y bueno, plantea cosas como que las vacunas producen autismo en los niños y en las niñas, cosa que ya sabemos, la evidencia internacional ya ha dicho que es todo mentira. Y la verdad es que sí, al mismo tiempo uno ve que algunos partidos políticos en algunos momentos empiezan a darle a entidad a estos personajes que no les importa, o sea, no creen ni siquiera en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para ellos hay un nuevo orden mundial que se ha querido instaurar y no creen ni siquiera en las entidades sanitarias globales avaladas por todos los países del mundo. Muchos países que ellos veneran como países modelo. Y bueno, nosotros veníamos investigándolos y además de China Brandolino, que es más conocida en los medios de comunicación, pudimos identificar a otro médico que es menos mediático, que se llama Mariano Ferré, que es quien coordina el movimiento en la Argentina y en la región, y que es necesario empezar a conocerlo porque ha tenido problemas con la justicia en Tierra del Fuego, por sus prácticas médicas, y son solo 2 exponentes nacionales, pero detrás de ellos hay varias personas en todo el país que los siguen y los ayudan a generar contenidos, a convocar a marchas, a organizar campañas de ataques en redes sociales y muchas otras acciones más que, como te decía hace un ratito, como hay algunos vacíos de información, ellos la llenan con teorías conspirativas. Claro. Matías, yo te hago una consulta. Agustín te habla, te saludo, buen día. ¿Qué tal, Agustín? A ver, veo el trabajo que hacen, veo que hacen, obviamente, el chequeado, vale la redundancia, de la información. Queda expuesto estos personajes. Me acuerdo que a principio, inclusive de la pandemia y un poquito antes, veían como hilos, inclusive de algunos tuiteros hablando de estas personas, y de repente uno sigue viendo que tienen presencia en los medios. Vos que estás justamente atrás del chequeo de la información y que expones estas cosas, ¿qué reflexión te trae eso al ver, por ejemplo, que una médica que realmente, cuando decimos nazi, no nos estamos quedando cortos, está en el prime time de un canal de aire en la televisión argentina? Bueno, la primera reflexión que me surge es una falta de ética profesional y periodística enorme. Claro. Si detrás de eso hay una búsqueda de rating, estamos muy mal, porque la realidad es que son personalidades que las desinformaciones que vierten en el debate público ya no son desinformaciones que pueden afectar el honor de una persona, sino que son Claro. desinformaciones que salen del terreno de lo digital y van hacia el terreno de la vida real. Estamos hablando de 2 exponentes nacionales, los que mencioné recién, a China Brandolino y a Mariano Ferré, que han recomendado el uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus. Me parece que no hace falta que recuerden el capítulo del nene que murió en 2020 por ingerir dióxido de cloro en la provincia de Neuquén. Y me parece que como profesionales, como trabajadores de los medios de comunicación, tenemos que tener en claro que si nosotros le damos voz a ese tipo de desinformaciones, estamos generando un gran daño, porque no son desinformaciones que tienen que ver con, si se quiere, más con el ámbito, no sé, con otros ámbitos que no podrían generar tanto daño, qué sé yo, espectáculos o el deporte, sino que son desinformaciones que tienen que ver con la salud pública. Sí, total. El daño que se genera es enorme, y en la vida real de las personas, no solo en lo digital. Esto es lo que me parece importante remarcar. Algunos me preguntaban estos días por qué no se les quitaba la matrícula a estos profesionales. Y la verdad es que yo lo que contesto es, mi tarea como jefe de redacción de chequeado no es pedir políticas públicas, Claro. más bien exponer a estas personas, y que después las autoridades sanitarias tomen las decisiones que tengan que tomar. Pero mientras tanto,
como periodistas y como ciudadanos, me parece que el consejo debe ser que no compartamos contenidos anónimos, tratemos de revertir un poco el concepto que tienen las redes sociales, que es me llega un video por WhatsApp, lo comparto por las dudas, cambiemos eso por la duda, no lo comparto, claro. ¿no? O sea, vayamos un poco en contra de la lógica de las redes, porque la verdad es que yo siempre pienso en el docente, el fletero, el obrero de una obra de construcción, o sea, pienso en personas que no tienen la posibilidad de chequear lo que les llega en su teléfono, ciudadanos de a pie, y la verdad es que como no tienen la posibilidad ni el tiempo de chequear lo que les llega, bueno, es decirles que no lo compartan, porque quizá lo que están haciendo es contribuir muchísimo a la bola que se genera de desinformación, claro. donde detrás de eso hay una intencionalidad clara, ¿no? Sí. De personas que se nutran de eso. Sí, Matías, más allá de cualquier lugar que uno o el laburo que tenga y demás, me parece que hay una cuestión que yo también te quería consultar sobre las distintas herramientas que pusieron o implementaron las plataformas, las redes sociales, un poco para contrarrestar todo esto. ¿Cómo funcionaron? Si te parece que están funcionando bien, que están funcionando mal, porque en algún momento inclusive, no sé, desde WhatsApp se había limitado esta cuestión de poder reenviar algunos mensajes que cuando ya tenía cierta cantidad de reenvíos, como que o alertaba o lo paraba, o mismo que cuando entras haces una historia y vinculás con algo de COVID o vacunación o algo, aparece un mensaje si querés más información. Eso por ahí de todo este tiempo, ¿cómo estuvo funcionando? ¿Cómo crees que funcionó? ¿O cuál es tu reflexión de eso? Mira, mi análisis es por plataforma, empezando por WhatsApp, que es el canal predilecto de comunicación de los argentinos y de la mayoría de los países de América Latina. Estamos hablando de un chat privado que es encriptado, es decir, para que entienda la audiencia, no podemos saber qué está haciendo viral ahí adentro y no podemos conocer estadísticas respecto de lo que pasa. Es como una caja de Pandora, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, desde Chequeado y desde otros medios de comunicación aliados en América Latina, le estamos pidiendo a WhatsApp que empiece a generar estadísticas, porque claramente lo que vos mencionabas recién, las medidas que ha tomado WhatsApp de limitar cantidad de contactos, limitar capacidad de reenviar, es que ellos están identificando campañas de desinformación muy fuertes. Claro. La cara más visible de eso fue, bueno, la elección en Brasil y finalmente la victoria de Jair Bolsonaro, donde claramente hubo organización por parte de su equipo de campaña en WhatsApp. Por lo tanto, a WhatsApp todavía le queda mucho terreno por transparentar para que podamos luchar mejor contra la desinformación. Bien. En cuanto a Facebook ha hecho un acuerdo con la comunidad de fact-checkers a nivel global, lo que implica que medios de comunicación como Chequeado, donde pedimos fact-checking, es decir, utilizamos los datos para chequear datos y hechos para chequear el discurso público, hemos hecho un acuerdo y tenemos la posibilidad de saber qué es lo que está viralizando dentro de la plataforma y verificarlo. Nosotros somos muy cuidadosos respecto a lo que está haciendo Facebook, porque sabemos muy bien que si uno hace mal su trabajo dentro de la plataforma, puede generar problemas en cuanto a lo que es la libertad de expresión. Por lo tanto, como te decía antes, una cosa es chequear desinformaciones que tienen que ver con, si se quiere, más con la política, los espectáculos, los deportes, y otra cosa es cuando hablamos de salud pública. Ahí nosotros como Chequeado tenemos muy en claro que tenemos que disminuir la circulación de contenidos que, por ejemplo, te proponen que te pinches la yema de los dedos para poder curarte de un accidente cerebrovascular, o que tomes agua con sal o jugo con limón para curarte el coronavirus, entre otras cosas, ¿no? Y en el caso de Twitter, para terminar, me parece que este año Twitter empezó a catalogar algunos contenidos como desinformación, y me parece que su metodología no es para nada transparente, más allá de que Donald Trump fue el político que, además de haber acuñado el término fake news, fue el que de alguna manera más fake news generó en estos años. Me parece que Twitter tiene que transparentar su metodología para saber cuándo califica un contenido como desinformación y cuándo no. Bien. Matías Vicenti, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. Te mandamos un beso grande.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Un saludo. Pasaba el jefe de medios del portal Chequeado en comunicación con Crónica Anunciada.